Pero hay un elemento importante que va a pesar mucho en Myanmar, y es la colonización amarilla o la colonización de Japón. ¿Por qué? Porque Japón va a llegar al sudeste asiático con un discurso de independencia, de libertad, de generar nuevos procesos orientalizados que van a separarse precisamente de estos procesos occidentales de explotación. Por supuesto, en la mayoría de los territorios va a ser recibido Japón con los brazos abiertos, en la medida en que manejan este discurso amarillo, este discurso oriental, en contra precisamente de estos intereses occidentales. Esto va a hacer que se cree en Myanmar la Liga Antifascista de Liberación Popular. ¿Quiénes van a conformar estos? Todos los sectores principales de Myanmar. ¿Por qué? Porque Japón, a pesar del discurso que maneja, precisamente por su alianza con la Alemania nazi o la Italia fascista, va a empezar también a explotarlos precisamente para alimentar su industria de guerra, para alimentar sus procesos industriales y para ganar territorio que le permite entonces ser un claro controlador de todos los procesos de Asia del Este. Entonces, tanto comunistas en Myanmar como demócratas en Myanmar, terratenientes, campesinos, en fin, todos los grandes sectores de la sociedad que en ese momento conformaban a Myanmar o a Burma en ese momento, pues van a unirse en esta liga para luchar contra Japón. Y entonces va a ocurrir algo bastante interesante, y es que la liga se va a asociar con Inglaterra para tratar de derrotar a los japoneses. Por supuesto, Japón es derrotado precisamente por todo lo que nosotros conocemos que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y una vez que desaparecen los japoneses del panorama, la liga va a sufrir una desbandada. ¿Y por qué? Porque ya no saben cómo relacionarse con Inglaterra. Hay unos que apoyan a Inglaterra y que quieren de alguna manera volver a los mismos procesos de colonización, los procesos económicos o políticos. Por supuesto, eran los que apoyaban esto, eran los que tenían unos medios económicos importantes y que habían tenido un buen relacionamiento con Inglaterra anterior a la Segunda Guerra Mundial. Los comunistas querían volver comunista a esta sociedad, entonces chocaban con los anteriores. En fin, salen todos los extremos de la liga, y va a quedar básicamente el centro político, el centro ideológico, como los encargados de negociar la independencia, en la medida en que Inglaterra va a empezar a negociar su independencia con ellos, precisamente porque ya las negociaciones o los proyectos que ocurrían en la India, pues hacía que Inglaterra entonces tuviera otro tipo de intereses en términos de este aprovechamiento económico de sus colonias. Entonces, pues van a negociar la independencia y van a ser libres a partir de esta liga, o la conformación de la liga y la posterior desbandada. Otro de los casos muy interesantes que ocurren en términos de este nacimiento es el caso de Indonesia. Holanda era la que ocupaba a Indonesia. Los japoneses van a llegar hasta Indonesia, van a tratar de liberarlos, pero por supuesto van a tener una férrea oposición, en la medida en que pues, los japoneses, al igual que con el resto de territorios, pues van a empezar a explotarlos, y se va a empezar a formar un nacionalismo, pero este es un nacionalismo urbano. Y esto les va a generar entonces unos espacios de movimiento y una capacidad de convocatoria a este grupo de nacionalistas que no tenían
otros opositores a Japón o incluso opositores a Holanda. En la medida en que, al ser nacionalistas urbanos, no tenían los intereses de los terratenientes o no estaban ligados a estos intereses de los terratenientes, ni tampoco se les podía ligar a los intereses de los campesinos. Entonces, en el espectro político, económico de Indonesia de ese momento, pues ninguno de los extremos o de las bandas iba a pensar que estaban asociados con el otro bando, con el bando contrario. De esa manera entonces aparecen dos líderes importantísimos. Uno va a gobernar todo el proceso de independencia hasta que va a ser derrocado, que es Sukarno, y por otro lado Hatta también va a ser un líder muy importante dentro de el proceso de independencia, y va a ser un proceso extremadamente largo, en la medida en que una vez logran separarse de los japoneses. Precisamente es uno de los primeros territorios que queda libre de esta colonización amarilla. Holanda va a utilizar muchos mecanismos políticos, económicos e incluso mecanismos de seguridad. Va a utilizar toda la fuerza del Estado holandés para controlar las revueltas o la secesión de su territorio colonial, en la medida en que para Holanda era muy importante estar en ese momento y tener a Indonesia, que geoestratégicamente pues juega un rol muy muy importante en términos de la conexión de la India con China vía marítima. Entonces Holanda va a tratar de desarrollar diferentes mecanismos precisamente para mantener el control. Se va a inventar un mecanismo federativo que esté asociado a la corona holandesa. Después les va a dar ciertas autonomías a unas provincias y a unas islas particulares, pero no a las principales. ¿Por qué? Porque Indonesia hoy en día está constituida por más de 17.000 islas separadas. Es decir que cada una tiene su proceso, tiene su riqueza natural o su riqueza económica, y lo que va a hacer Holanda es separar a las principales, no dejarlas unir, precisamente para que no haya un movimiento de total independencia. Sin embargo, en el marco de este fortalecimiento nacionalista, que va a traer historias incluso de más o menos el año 1000 de nuestra era, en términos de la configuración de un pueblo particular, de una identidad particular, lo que va a hacer es que estos nacionalistas se opongan violentamente a todos estos procesos llevados a cabo por Holanda. Holanda va a responder con la misma violencia, hasta el punto entonces que aparecen dos actores importantes en ese proceso. El primero va a ser Estados Unidos, que va a amenazar con la abolición del Plan Marshall, o al menos sacar a Holanda del Plan Marshall, si sigue utilizando la vía militar o la vía violenta para garantizar su seguridad. Y esto lo va a hacer por una razón particular, y es que los comunistas en Indonesia están creciendo en número, y los nacionalistas son capitalistas. Entonces este proceso, al menos considera Estados Unidos que debe guiarse o debe llevarse con estos nacionalistas, y no abrirle la ventana de oportunidad a los comunistas para que se fortalezcan y eventualmente caer bajo este sistema ideológico y perder a Indonesia en términos de la competencia por el Asia que empieza a desarrollarse con la revolución en China. Y la ONU también interviene. Es, digamos, que uno de los primeros momentos en que Naciones Unidas interviene en un proceso, argumentando precisamente los artículos de su carta referentes a la autodeterminación de los pueblos. Entonces va a ser un proceso bastante duro, pero que va a terminar entonces con Sukarno a la cabeza,
y que va entonces a llevar a la independencia. Otro de los casos paradigmáticos es con Vietnam. Todos hemos visto películas sobre la guerra de Vietnam, todos hemos de alguna manera tenido ciertas referencias culturales o políticas sobre la guerra, pero es importante empezar a mirar que antes de la guerra pues también había otra guerra, o más bien que la guerra de Vietnam que conocemos y que vimos en películas y todo esto es básicamente la continuación del proceso de descolonización vietnamita, en la medida en que Francia, como lo mencionaba hace un rato, para Francia era muy importante Vietnam, más importante que Laos o más importante que Camboya. Entonces estos dos países que van a surgir, Camboya y Laos, van a verse beneficiados del gran interés que tiene Francia por Vietnam. Entonces, a pesar de que hay ciertos elementos violentos en la colonización de cada uno de estos dos estados, de Laos y Camboya, de todas maneras, hay una transmisión del poder por parte de Francia en la medida en que crea la Unión Francesa, que es una versión de la mancomunidad británica, y va a dejar de lado los intereses por concentrarse en Vietnam. De tal suerte entonces que en Vietnam lo que va a ocurrir es que en la década de los 20 se va a formar la Liga del Viet o el Viet Minh. Esta liga lo que va a hacer es generar todo un proceso, todo un programa militar, económico, social, político, que lleve a Vietnam a la independencia, y por una razón fundamental, y es que Francia, cuando llega a Vietnam, va a cambiar todo el ordenamiento social, todo el ordenamiento incluso cultural de esta población. Para darles un ejemplo importante, antes de la llegada de los franceses existían por supuesto los impuestos, no existía la moneda, todo se hacía a través del arroz, y los impuestos estaban basados en la proporcionalidad de la producción. Entonces, si un campesino con un territorio pequeño de cultivo y que sufría de alguna manera por inundaciones o por sequías o por algún tipo de fenómeno natural, su producción se veía resentida, de todas maneras tenía cómo pagar su impuesto en la medida en que no era un número fijo, sino precisamente era proporcional a lo que podía sacar. ¿Esto qué quería decir? Que había una relación, por supuesto, de subordinación de los campesinos frente a los reyes o a los líderes políticos del momento, pero había una relación de responsabilidad frente a qué demandar o a qué no demandar de los subordinados. Sin embargo, cuando llega a Francia, cambia toda esta estructura con dos políticas. La primera, la introducción de la moneda. Esto lo que va a hacer entonces es que la posibilidad de trabajo y de trabajo asalariado va a empezar a generarse, sobre todo porque Francia necesita mano de obra urbana que permita procesar el arroz o que permita sentar ciertas bases industriales que le generen ciertos beneficios en sus relaciones económicas, bien sea con China o al interior de la propia Europa. Y la manera de hacer esto entonces es atraer a un gran número de campesinos para que urbanicen Vietnam y se logre entonces este tipo de procesos. Pero adicionalmente va a generar impuestos fijos. Entonces, independientemente de los eventos naturales, los campesinos van a tener que pagar cierta cantidad de producción de arroz.